Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sastre, perito tasador, y hoy vengo a hablarte de qué es la tasación de mobiliario. ¿Qué vale un mueble? ¿Cómo se establece esa valoración? ¿Qué tipos de tasaciones hay para llevar a cabo una tasación de mobiliario y contenido en vivienda? Y sobre todo, ¿cuándo es necesaria la tasación de un mueble? Si te parece bien, empezamos. Antes de nada, te invito a que te suscribas al canal, a que le des me gusta a este vídeo y ayudes a gente como tú a responder ese tipo de preguntas que pueden ayudarte en cuanto a la tasación de mobiliario. ¿Qué es la tasación de mobiliario y contenido? Darle un valor a ese mueble, un valor concreto, real y funcional a ese mueble. ¿Qué vale ese mueble, ese objeto en concreto en un momento dado? Lo que se llama en el mundo asegurador el valor venal, obtener el valor de ese bien mueble en un momento concreto y determinado. ¿Cuándo es necesaria la valoración de mobiliario? Pues bueno, varios son los motivos por los cuales es necesaria valorar el mobiliario bien que tenemos en casa, en un trastero, en un garaje, en una casa de campo. Depende del momento y depende de la situación, hay que darle un valor a ese mueble. Por un lado, es necesaria en la ocurrencia de grandes siniestros. Hablo de grandes siniestros cuando estamos hablando de incendios o inundaciones en vivienda. Darle un valor a esos bienes de cara a la indemnización por parte del seguro, que sabemos, entre tú y yo, que muchas veces no es acorde a la realidad del mercado de ese bien mueble. Entonces, para reclamarle, hacer una posible reclamación al seguro, será necesaria valorar en base a su valor de mercado ese bien mueble. Utilizaremos esa valoración de cara a una negociación entre asegurador y asegurado. Por otro lado, es importante obtener el valor de los bienes en un reparto y división de herencia. Sí que es verdad que muchas veces se establece un 3% del valor de la masa hereditaria en concepto de ajuar doméstico y bienes muebles que puedan estar dentro de la vivienda del fallecido, del causante. Muchas veces ese 3% no se adecua al valor real de mercado que tienen esos bienes muebles. Y podemos establecer un 3% que es erróneo y se puede establecer un mal reparto, un reparto no equitativo entre las partes, entre los herederos, por querer o por tener establecido ese 3% de la masa hereditaria. Ojo. Por otro lado, otro de los motivos por los cuales se puede necesitar la valoración de muebles es en un proceso de separación o de divorcio. Esos bienes comunes que hemos adquirido durante el tiempo que ha durado el matrimonio, durante la sociedad conyugal, la sociedad de gananciales, y que a la hora de separarse o divorciarse necesitamos saber ese valor, es establecer un valor a esos bienes para llevar a cabo un reparto entre las partes. Bien, tú te quedas esto, yo me quedo lo otro, bien, tú te lo quedas todo y yo te contrapresto una cantidad económica. Para establecer ese tipo de relación y tener una base en cuanto al valor de esos bienes, será necesaria hacer la valoración de los mismos. ¿Qué es necesario para llevar a cabo la tasación de mobiliario? Por un lado, lo que tenemos que saber y disponer es el tipo de bien del que estamos hablando y su tipología y sus características. No es lo mismo dar un valor a un bien mueble, por ejemplo, un sofá, que dar un valor a un bien mueble que es una televisión. La depreciación y la vida útil que tienen cada uno de esos dos elementos es muy dispar. La obsolescencia que sufre el televisor no es lo mismo que la que pueda sufrir un sofá, que no sufre ninguna. La obsolescencia es la rapidez con la que van evolucionando y cambiando los aparatos electrónicos. Entonces, transcurrido un año en un sofá, su valor no se deprecia tanto como si se transcurre un año a la hora de valorar un televisor o una tablet o un ordenador. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sobre todo, principalmente, la tipología del bien. Por otro lado, necesitamos, en aquellos casos donde se puedan disponer, de fotografías para certificar el estado de ese bien y la tipología del que era, qué tipo de bien era. Si estamos hablando de un siniestro que es un incendio, evidentemente no dispondremos de fotografías. Pero todas aquellas veces en las que se pueda disponer una fotografía
certificar estado, certificar tamaño y certificar características a través de la fotografía de ese bien, será importante adjuntar en el informe pericial esa fotografía. Ya por último, muchas veces la gente no cae o no piensa en ello, pero es importante, sobre todo en aquellos lugares donde no habitamos regularmente, como puede ser una casa de campo, un garaje, un trastero, disponer y realizar un inventario de los bienes que hay en ese garaje. En previsión, por si algún día pues hay un robo o hay algún tipo de siniestro, poder disponer de ese inventario como base para poder valorar los bienes que había en su momento en ese garaje o en ese habitáculo. ¿Qué tipo de valoraciones o qué tipo de metodologías hay para establecer un valor a los bienes? Por un lado, disponemos del valor a nuevo. Ese valor hace referencia a lo que valdría ese bien mueble comprado a nuevo. Es decir, vamos a una tienda, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que comprar? ¿O qué tenemos que valorar? Valorar un sofá, y ese sofá ya no está, nos lo han robado, se ha quemado, pues coger una fotografía o coger la tipología de ese sofá y el tamaño, irnos a una tienda, adquirir ese sofá y el coste de ese sofá es el llamado valor a nuevo. Por otro lado, tenemos el valor venal, el que te he comentado anteriormente. Ese valor que tiene un objeto en concreto en un momento determinado y en una situación concreta y determinada. Pongamos un ejemplo. En un siniestro de hogar ha habido una inundación, el valor que tenían los bienes afectados justo antes de la concurrencia del siniestro. Es decir, a un minuto antes de empezar a caer agua en ese bien mueble, ese valor de ese mobiliario, de ese mueble, ¿qué valor tenía en ese momento dado? Por otro lado, tenemos el valor depreciado, calcular la depreciación de ese bien. ¿Cómo se calcula una depreciación? Pues se calcula en base a su vida útil, el estado y los años de antigüedad. No es lo mismo un sofá que tiene una vida útil, pongamos un ejemplo, bueno, sin ejemplo, es así. Un sofá que tiene 8 años de vida útil, se considera esa vida útil los 8 años por los cuales ese sofá nos puede dar un buen uso, ¿vale? A partir de esos 8 años es otro valor que después hablaremos. Pero ese valor durante esos 8 años, pues no es lo mismo valorar ese sofá que tenga 2 años o que tenga 6. Esos 4 años de diferencia hacen valer más o menos el sofá. Entonces hay que calcular esa depreciación en relación a su antigüedad y su vida útil, y a través de la cual obtendremos un valor real de mercado de ese sofá. Por otro lado, tenemos el valor residual. Ese valor residual es el que se le da una vez pasado la vida útil del bien mueble, lo que te estaba comentando anteriormente. Pues seguimos el ejemplo del sofá. Un sofá que tiene una vida útil de 8 años, pero tiene 10. Hace 10 años que tenemos ese sofá en casa. Entonces, esos 2 años de más, que nos está dando un servicio de más, no quiere decir que el sofá esté en malas condiciones, ni mucho menos, pero se considera a nivel tasación que dispone de 8 años, pero a partir de esos 8 años el sofá sigue dándonos un uso y un servicio. Puede tener un desconchón, puede tener un desconsido, puede tener un golpe o una mancha, pero el servicio nos lo sigue dando. Ese servicio está considerado como valor residual. También disponemos del valor de sustitución, es decir, un objeto que hace 5, 10, 15, 20 años adquirimos, pero que a día de hoy ni hay repuestos, ni hay en el mercado de segunda mano, ni hay en el mercado de primera mano. No disponemos de ese objeto en concreto para poder reponer, para poder aplicar el valor a nuevo. Entonces, buscaremos un objeto lo más parecido posible a él y le aplicaremos este tipo de valoración. Por último, disponemos del valor chatarra. ¿Qué es el valor chatarra? El valor chatarra basa su tasación o esa valoración en el peso que tiene ese bien mueble. Pongamos un ejemplo. Estamos hablando y tenemos que valorar la puerta de un garaje que se hizo hace 40 años para el garaje de mi casa, con las medidas adecuadas para ese garaje, y que por lo que sea estamos haciendo reforma en casa, o ha habido un siniestro en casa, o un coche se ha estrellado con esa puerta y tenemos que cambiarla. Pero esa puerta se hizo en su momento con las medidas adecuadas para nuestro garaje, y esa puerta no la podemos instalar en otra puerta, en otro lugar. Esa puerta se hizo para casa y tiene ese peso y no vale para otro sitio. Entonces, ¿qué valor le damos a esa puerta? Pues en función al peso.
Se establece una valoración en función al peso real de esa puerta. Bien, hasta aquí una breve explicación de lo que sería la tasación de mobiliario y contenido en viviendas. Te invito otra vez a que vuelvas a suscribirte a mi canal si ya no lo has hecho o le des a me gusta y ayudes a gente como tú pues a establecer y conocer este tipo de valoraciones y cómo se llevan a cabo. Si consideras que puedo ayudarte, puedes dejarme algún comentario en la caja de comentarios de aquí o directamente en mi página web www.gabinetesastrovidal.com. Un saludo.